Todo problema tiene solución si buscamos la solución adecuada. Soy el profesor Juan Carlos y en esta ocasión voy a trabajar el tema número 2 de orientación para la vida de segundo año, los conflictos sociales y políticos. Tú ves la televisión y tal vez pongas canales de noticias o tal vez no te interesen los canales de noticias, busques una película, busques una novela, busques una serie. Todos estos, por mucho que nosotros queramos evitar, más de alguno trabaja temáticas que son de carácter social y políticas. Inclusive hay películas que están dentro de un género, hay series que están dentro de un género y hay canales de noticias que también están definidos de acuerdo a los programas o a las noticias que ellos pasan. Por eso los conflictos sociales y políticos tienen una incidencia tan grande en nuestras vidas, porque estos son los que llevan a dividir a la sociedad en diferentes estratos, llevan a dividir a la sociedad en ideologías, llevan a la sociedad a dividirlas en valores. Y es por eso que el conflicto muchas veces cuando es social tiene una situación muy complicada. ¿Y cuál es la situación complicada que tiene? Nosotros, a veces por no quedarnos solos, es decir, por no actuar solos, siempre buscamos un grupo con el cual identificarnos. Y es por eso que ahora en día, si nosotros vemos las redes sociales, vemos las noticias, hay muchos grupos y cada uno se identifica. Hay unos grupos que luchan contra la pobreza, otros que luchan luchan para cuidar el medio ambiente, otros que luchan contra la protección de la mujer, del hombre, de los niños, en fin. Hay tantos grupos en nuestra sociedad y cada uno tiene una lucha diferente. Pero cuando estos empiezan a buscar una forma de luchar para proteger, entonces ahí es que le generan un conflicto a otra persona. ¿Y por qué le generan un conflicto a otra persona? Le generan un conflicto porque la otra persona quiere atacar a este grupo y este grupo se quiere defender. Entonces cuando viene la defensa y cuando viene el ataque, es ahí cuando empieza el conflicto. En temas anteriores hemos hablado del conflicto y siempre lo voy a recalcar que el conflicto se da cuando hay una discrepancia entre sus partes. Por eso el conflicto social es más fuerte porque este ya no solo incluye a una persona, a una familia, sino que incluye a toda una comunidad, a todo un pueblo, a todo un país o inclusive al mundo. Por eso este conflicto tiene una dimensión muy fuerte. Pero aquí hay algo muy importante que tú debes hacer. ¿Y qué es lo que tú debes hacer en este caso? En un principio, tú debes de saber qué posición vas a tomar ante una situación. Es decir, el rol que tú tomes en este caso va a ser importante. ¿Por qué va a ser importante? Porque de acuerdo al rol, a la posición que tú tomes ante un conflicto social, así va a ser la manera en la cual vas a responder. Por ejemplo, si tú dices que vas a pelear contra los derechos, de defender los derechos del niño, entonces tú vas a actuar de una manera donde hagas prevalecer y demuestres a la sociedad entera que estás haciendo eso. La política, por ejemplo, pero más adelante vamos a trabajar el conflicto político, es uno de los que tiene una afectación muy grande en la forma de pensar. En un principio el problema social puede afectar a una comunidad. Para explicarlo de esta manera, vamos a hablar, por ejemplo, del COVID-19. Todos recordamos y nos dimos cuenta a través de las noticias que este virus nació o se originó en una pequeña ciudad. Luego empezó a tener una dimensión en todo ese país. Es decir, no se logró controlar esta situación. Como no se sabía hasta ese momento cuál podría ser el peligro que este virus tenía, entonces no hubo un control en ese momento. Y todas las personas empezaron a viajar a diferentes lugares, es decir, a diferentes países. Y en algún momento nosotros desde acá, desde El Salvador, la veíamos que solo Europa, que solo Europa. Pero de repente empezamos a ver que los países cercanos empezaron a ser afectados por eso. Y hasta este momento
pues también ya somos uno de los países con mayor contagio. Entonces, aquí hay un conflicto social. ¿Por qué hay un conflicto social? Porque el hecho de poder contrarrestar que este virus no lleve o no llegue a otros lugares, entonces las personas empiezan a tener una lucha de valores. ¿Y yo por qué no voy a salir? ¿Quién me va a prohibir a mí salir? Yo tengo necesidad de... Entonces, la necesidad de es lo que lleva de alguna forma a encontrarle un conflicto a una enfermedad. Y es por eso que si nosotros vemos las redes sociales, cuántas personas opinando, cuántas personas discutiendo. Y eso es que no hemos llegado todavía al conflicto político. Pero había un investigador, un sociólogo llamado Lewis Coser, y decía que los conflictos sociales se dan cuando hay una lucha de valores. Es decir, mis buenos valores están luchando contra los malos valores, o los malos valores quieren prevalecerse ante los buenos valores. Podemos poner el caso de la Segunda Guerra Mundial. Muchos hemos escuchado de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos eran ejecutados, eran asesinados, inclusive algunos fueron tomados prisioneros. Todo porque a alguien no le gustó esto y de repente quería tener el poder de todo. Entonces, el poder, el estatus, la lucha de valores, esos son uno de los criterios que toda persona, si quiere tener el control social, son de las primeras tres herramientas de las cuales busca. Tener el control, dominar principalmente. Y si logra dominar a una persona, entonces va a poder esta persona contagiar a otra. Y así se va. Es decir, el conflicto social es como un contagio. Si a ti te parece la forma en cómo uno trata los problemas y le va bien, entonces tú vas a copiar esa parte. Y es por eso que este sociólogo, Lewis Coser, nos hace mención de que todo empieza por la lucha de valores. El estatus, el poder, por la lucha de recursos, es decir, cada quien defiende lo que tiene. Y es cierto, y esta es la ley de la vida. Inclusive desde el hombre primitivo se enseñó esa parte, que todos debemos de luchar por tener lo que nosotros creemos que debemos de tener, por defender lo que nosotros creemos que somos. Y es por eso que un conflicto social es social, porque trasciende a toda una comunidad. Es decir, por ejemplo, una ciudad donde tú vives. Si ese problema no se logra manejar adecuadamente en ese lugar, en esa colonia, en ese caserío, en ese cantón, entonces cuando vienen personas fuera de tu comunidad y se mezclan en el conflicto, entonces es ahí cuando este conflicto ya tiene una dimensión mayor. Entonces ya empieza a tocar lo que nosotros conocemos como estructura social. ¿Y qué es una estructura social? Una estructura social es toda forma de organizarse y relacionarse, pero principalmente de organizarse. También Ralph Dahrendorf, otro investigador, toma en cuenta ante un conflicto social el número de personas u organizaciones que pueden verse involucradas en una problemática. Es decir, por ejemplo, vamos a ver una empresa en la cual los trabajadores están siendo afectados por la mala paga o tal vez los servicios de salud no son los adecuados. Pero un trabajador muchas veces por sí solo no va a tomar la definición de luchar porque él se va a enfrentar ante una situación de un despido, por ejemplo. Ah, pero ¿qué es lo que tiene que hacer este trabajador? Irse a la persona indicada dentro de la empresa. Es decir, puede buscar al subjefe o puede buscar al coordinador de la área y este va a ir a hablar con el jefe de la empresa. Y este jefe muchas veces puede ser el dueño y así sucesivamente. Por eso, para Ralph Dahrendorf, las personas involucradas son importantes ante una situación social porque va a depender de ellas, va a depender de su nivel, por ejemplo, de educación, su poder de incidencia ante los demás. Y es por eso que también aquí esto tiene cierto origen al siguiente conflicto, que es el conflicto político.
Se habla de conflicto político cuando el único interés de es el poder, ya sea que lo trate de obtener de una forma dialogada o que lo trate de tener de una forma violenta. Nosotros en este momento en las noticias y en nuestro país estamos viendo una lucha de poder. Una enfermedad está siendo atacada desde una lucha de poder. Y es ahí donde nosotros podemos ver claramente un conflicto político. Porque cada uno quiere hacer prevalecer su poder. Es decir, yo soy yo soy lo otro, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Entonces, los conflictos políticos pueden llevar inclusive a, a soluciones que no son las adecuadas. Nosotros podemos ver en redes sociales y podemos ver en las noticias las opiniones de cada una de las personas en cuanto a su posición política. Si yo soy de entonces voy a defender a este. Y si yo soy de este otro, voy a defender de este otro. Entonces, las personas que están a la cabeza, es decir, las personas que buscan directamente el poder, van a utilizar a aquellos que lo siguen, van a utilizar a aquellos que están ahí abajo para poder crear una masa. Esa masa va a ser en un momento una masa de lucha. Y cada uno de ellos va a tomar el grupo que mejor le funcione. En la política principalmente, si por ejemplo, si yo voy para alcalde, voy para diputado o voy para presidente, muchas veces no voy a ser yo el que voy a andar ahí. Muchas veces van a ser las demás personas que van a andar haciendo mi trabajo por mí. Entonces, por eso el conflicto político es muy peligroso. ¿Por qué? Porque principalmente busca el poder. Voy a mencionar nuevamente la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas vidas murieron? ¿Cuántas personas tuvieron que morir en ese momento porque una persona quería tener el poder total? Hablamos de Hitler y todos conocemos la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y más de alguno hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el conflicto político tiene una dimensión más peligrosa que el social. Porque una persona con tal de tener el poder utiliza cualquier estrategia. Y es por eso que muchos dicen que la política es lo más sucio que hay, ¿verdad? Porque agarran cualquier cosa para poder dañar a las otras personas. Por eso nosotros sabemos que el conflicto político implica primero tener el poder. Y cuando tienes el poder, vas a dominar. Y si dominas a las personas, entonces las personas no van a poder tener una reacción. Y es por eso que es importante el nivel de educación que muchas veces nosotros tengamos para poder enfrentar una situación. Es muy importante saber que ante una situación política o una situación social debemos de tener una posición. Por ejemplo, en la política tú sabes que si vas a dañar a alguien más con tus acciones o con tus palabras, pues detente. Porque tú sabes que eso de alguna manera va a llevar a algo diferente. Ahí en la calle, por ejemplo, tú dices, tú andas peleando los intereses de una persona, pero a la hora de la hora las personas cuando ya están donde deben de estar, se olvidan de ti. Y es ahí, ¿por qué? Porque todos sabemos, y a partir de este tema, sabemos que el conflicto político, el que lo ocasiona, busca el poder. Y es por eso que en este caso, la formación de los conflictos tiene 4 momentos. ¿Cuáles son los 4 momentos que tiene? El primero es el origen. Todo conflicto tiene un origen. El social, la lucha de valores, la lucha de creencias, hacer prevalecer lo que yo pienso ante los demás. El conflicto político tiene el poder. Tengo el poder, quiero más y quiero más. Como nosotros vemos en las caricaturas, ¿verdad? Como nosotros vemos en las películas. Siempre en todo hay un bueno y hay un malo. Pero al final siempre sabemos que el bueno de alguna forma siempre va a ganar. Por ejemplo, si nosotros vemos las películas de los héroes, como Superman, como Thor, o todos ellos, siempre en algún momento se encuentran debilitados. Pero ustedes se han dado cuenta que algunas veces no es el enemigo el que los debilita, sino que a veces es la falta de confianza o la fase de debilidad que entran los mismos superhéroes. Así también somos las personas. A veces una palabra nos dicen allá afuera
y todos nosotros, ¡pum!, nos venimos abajo. Y ahí empieza, y ahí es el origen del problema. Luego este problema, si no es tratado de mejor manera, hay una expansión. Y hay que tener cuidado con la expansión. Porque cuando llega el proceso de la expansión, es ahí cuando ya empieza a involucrar, ya les dije, no solo a tu comunidad o a tu familia, sino que involucra a todos los demás. Por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis del origen de un problema, me voy a ir a la familia. Cuando hay discordia entre tus padres o entre nuestros padres, la discordia es el origen. Pero cuando este ya afecta a nuestros hijos o afecta a la demás familia, entonces el conflicto ya tiene una expansión mayor a solo la pareja. Luego, cuando vemos que el conflicto tiene una dimensión y las demás personas son las afectadas, entonces tenemos que empezar a gestionar cuál es la forma en que vamos a solucionar este problema. Y es por eso que la siguiente fase de la expansión es la gestión. Empezar a buscar las estrategias o formas de cómo lo vamos a solucionar. Y la última fase, como lo acabo de mencionar, es la resolución. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial, su origen fue la invasión a un país determinado. Luego, cuando vieron que el dominio o la invasión a este país no tuvo tantas consecuencias, empezó Alemania a invadir a los demás. Y se empezó a expandir por toda Europa la guerra. Luego, los que estaban en contra de Alemania empezaron a gestionar cómo unirse para poder luchar contra ellos. Y todos sabemos que en 1945, una de las formas que dio, o de las formas definitivas que dijo, vamos a terminar con esto, fue cuando se lanzaron las 2 bombas atómicas. O sea, la solución a ese conflicto fue tan complicada, fue tan catastrófica, porque cuántas personas tuvieron que morir para que unos reaccionaran. Y es así como los conflictos sociales y políticos, si nosotros no tomamos una posición adecuada, pueden tener un fin muy complicado. No solo para nosotros como personas, no solo para nuestra familia, no solo para nuestra comunidad, sino que también para toda una nación. Por eso, para terminar, quiero quiero dejar la actividad recomendada o la actividad propuesta, y es que investigues sobre la guerra de nuestro país y vas a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el origen del conflicto? ¿Cuáles eran las partes involucradas? ¿Cómo se expandió y cómo se solucionó? Soy el profesor Juan Carlos y te deseo muchas bendiciones.